Doctor, no se escucha, doctor. Efectivamente, no se escucha. Pensé que yo tenía problema en la computadora. Sí, yo también estaba que Y yo ya revisaba. le subí todo el volumen y No hay audio. No hay audio, ingeniero. A ver, ¿ahí me escuchan? ahí sí, correcto. Sí, hay un problema aquí con la... Sí, sí lo escuchamos. Ya, entonces, bueno, sí me escuchan. Sí. Ahí sí. Sí, ya había un problema entonces aquí. A ver, como les dije, la idea es poder trabajar con la base de los diagramas de flujo para comenzar a hacer los trabajos, debido a que los diagramas son esquemas que nos ayudan a lograr interpretar todos los procesos que se van a desarrollar. Cuando nosotros hacemos, inclusive cuando nos toca hacer digamos, el trámite para una notificación sanitaria de algún producto, los que lo han podido hacer, saben que inclusive es un requisito presentar un diagrama de procesos o de flujo de lo que se va a hacer en una producción. Entonces, los diagramas de flujo a nosotros como ingenieros nos cumplen un rol fundamental en lo que es el esquema del proceso, ¿no? Poder diferenciar o indicar todas las etapas de fabricación, el flujo de las materias o también el flujo de las energías involucradas en el proceso. Los diagramas de flujo son la base para realizar lo que nosotros conocemos como lo que serían los balances de materiales, ¿no? Que también son importantes en el desarrollo de las actividades que nosotros vamos a realizar. Generalmente los diagramas de flujo hay un sinnúmero de formas que se utilizan. Yo prefiero trabajar con los que son bajo la nomenclatura ISO. Ya los vamos a ver más adelante, un pequeño ejemplo de los que son este tipo de diagramas de flujo. Generalmente las personas utilizan en el inicio de los procesos lo que se llaman los diagramas de bloques, que no son más que rectángulos esquematizando cada una de las etapas del proceso. Cuando nosotros definimos cuáles son las etapas que debe ir en un diagrama, tenemos que entender que casi siempre debe haber una operación fundamental, una operación central, que es, como les dije el día de ayer, aquella que nos ocupa la mayor importancia dentro del proceso. ¿Qué define la importancia de esa operación? Generalmente la define el tiempo que demora. Si es una operación unitaria que demora más de 24 horas, o es una operación o un proceso que demora más de 24 horas, es obviamente la operación más importante dentro del proceso, porque el tiempo se refleja en recursos. Es decir, mientras más tiempo me demora esa operación, mayor recursos estoy gastando, mayor cantidad de operarios y por ende estoy gastando, es lo más importante dentro del proceso, ¿no? Hay otros tipos de diagramas también que están asociados a lo que son los diagramas de flujo, que son los diagramas de equipo, los diagramas de instrumentación, y en algunos casos se logra mezclar dentro de un solo diagrama todos los procesos, incluidos los equipos y la instrumentación, para poder representar de mejor manera el esquema del trabajo. ¿Por qué son tan importantes los diagramas de flujos en los procesos? Porque son universales, porque las simbologías que se deben utilizar cuando están acopladas a una nomenclatura o a un formato en específico son universales. Y cuando a ustedes les toque en algún momento de su vida profesional estar con diferentes tipos de personas por las nacionalidades, por el idioma o inclusive por el nivel de formación que tengan, es un idioma universal, es decir, el diagrama de flujo lo puede entender tanto el operario que tiene su formación básica, como el ingeniero o el jefe de la planta, o inclusive hasta las personas que van a realizar las inversiones. Es decir, todos entendemos un diagrama de flujo y la idea es que nuestro diagrama sea la representación en figuras de lo que nosotros queremos representar como proceso.
podemos ver que generalmente nosotros en los diagramas representamos variables físicas, ¿no? Que se pueden considerar ya sean mecánicas o termodinámicas. Generalmente nosotros podríamos representar en un diagrama, por ejemplo, dentro de las variables físicas, como las mecánicas, el caudal, la velocidad, ¿no? Y si fueran variables termodinámicas, podríamos representar la temperatura, la concentración, la viscosidad. Aquí vemos dos ejemplos claros de cómo se desarrollan normalmente los diagramas de flujo, ¿no? Todos los hemos visto y entendemos cómo se desarrollan. La idea es poder representar todas las etapas, incluidas las etapas preliminares, desde la materia prima, ¿no? Las posibles variables o variantes que puede tener el proceso dentro de una sola materia prima, como vemos el caso de la figura 1.1, de lo que es la obtención del aceite de oliva. Nosotros podemos ver que partimos de la materia prima, que es las aceitunas, luego las etapas preliminares, que son lavado y el prensado, y de ese líquido de prensado salen dos productos, ¿no? El aceite de la prensa y el orujo. Uno va a secado y extracción para obtener otro nivel de aceite, y el aceite fino que va a centrifugación para obtener lo que es el aceite virgen. La idea, ya les digo, es poder entender todas las corrientes primarias y secundarias, todas las líneas de conducción que puede tener también el diagrama, y todas las etapas. En la figura 1.2 vemos un ejemplo de un tipo de fruta. Vemos etapas preliminares, trituración, prensado, ¿no? Tenemos que ver también el tema de cuáles son los procesos o cuáles son los insumos o las materias primas que continúan en proceso, ¿no? Aquellas que siguen la línea del proceso, y cuáles son los residuos, ¿no? Pulpa, en este caso la pulpa es un residuo, y después del prensado viene el zumo, y les da aquí comienza ya a establecer características, por ejemplo, los 12 grados Brix que tiene, ¿no? Una operación termodinámica, que es la preconcentración, se obtienen aguas, aromas de residuos y los zumos. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con este tipo de diagramas, comenzamos a definir cuáles son las condiciones y las características de operación, aunque no conozcamos aún cuál es el equipo que lo va a realizar, ¿ya? Nosotros sí sabemos cuáles son las características de la operación que se necesita. En este ejemplo vemos lo que son los grados Brix. Es decir, ya sabemos que tenemos que ir con una concentración definida de grados Brix en cada una de las etapas para establecer características propias del producto. Sin embargo, no sabemos los equipos ni las etapas finales que se van a desarrollar. ¿Y esto por qué ocurre? Porque generalmente nuestro primer diagrama de flujo que nosotros hacemos es desde las etapas de laboratorio. Y en las etapas de laboratorio generalmente se hacen mucho más pasos que los que se hace a nivel industrial o a escala piloto, ¿no? ¿Por qué se hacen más pasos? Porque la idea es disgregar, es separar estas etapas para entender cómo funciona, ¿no?, el producto a diferentes condiciones, a diferentes temperaturas, a diferentes concentraciones, a diferentes velocidades, o inclusive a diferentes equipos, porque nosotros podemos hacer en un laboratorio, por ejemplo, con vidriería podríamos hacer una concentración o una preconcentración en un balón. Lo ponemos a llama directa y comenzamos a ebullir. Vamos a comenzar a concentrar el producto y vamos a comenzar a eliminar, por ejemplo, el agua a través de vapor de agua. Si lo hiciéramos en escala piloto, obviamente necesitaríamos una torre de concentración, o necesitaríamos un equipo, ¿no?, que cumpla la misma función, pero ya aprovechando los vapores que salen de los factores de evaporación para sobrealimentar los equipos y comenzar a establecer los puntos de eficiencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos pérdidas o aumentos de temperatura, pérdidas o aumentos de concentración, o pérdidas o aumentos de variables termodinámicas, siempre va a haber un punto de inflexión para poder hacer eficiencia. Es decir, la eficiencia, ¿de dónde nace? De la búsqueda de mejores rendimientos dentro de los procesos, pero cómo nosotros llegamos a establecer cuáles son los puntos de control de ese tipo de
de procesos. Generalmente es lo que dice la diapositiva, ¿no? Es en base a las variables físicas. Donde nosotros veamos la modificación de una variable física, hay un punto de control. Y casi siempre las más importantes son aquellas variables físicas relacionadas con la termodinámica, es decir, con el cambio de estados de fase, con el cambio de temperatura, con el cambio de naturaleza del producto, o también con el intercambio de sustancias activas, es decir, sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-gas, y todas las posibles variantes que puede tener este proceso. Es decir, generalmente el ahorro o la búsqueda de la eficiencia va para disminuir los costos. ¿Cómo disminuyes tú los costos? Estableciendo menos consumo de energía. ¿De dónde nace el consumo de energía? De la modificación de las variables termodinámicas dentro de un proceso. Generalmente las variables físicas, es decir, las mecánicas, velocidad, caudal, cantidad, son más fáciles de medir y más fáciles de solucionar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una modificación de caudal o una modificación de velocidad de un producto, yo lo puedo regular muy fácil a través de la ubicación de una llave, un punto de control, en donde yo controlo, ¿no?, el caudal o la velocidad en la que se va a mover un fluido. Pero en las variables termodinámicas, la pérdida de calor, el aumento de la temperatura o la disminución de la concentración o el aumento de la concentración llevan la interacción obviamente de cálculos que lo que buscan es determinar el comportamiento de esta variable dentro del proceso. Dicho de otra manera, un estudio dinámico, un estudio de una cinética de un proceso, no es más que el estudio de una variable física en un determinado rango de tiempo. Es decir, ¿cómo yo hago la cinética de una evaporación? Yo puedo ver, ¿no?, la modificación de la temperatura en una hora de tiempo. Eso es una cinética, porque estoy modificando una variable, estoy evaluando o analizando una variable física a lo largo del tiempo. Esa es la definición clara de cinética, ¿no? Y obviamente, acoplado a las variables o las modificaciones cinéticas que tiene el proceso, está la eficiencia de los procesos, ¿no? Nosotros hacemos entonces los estudios de operaciones unitarias para poder entender cómo puedo mejorar mi proceso a lo largo de todas las pruebas que estoy realizando. Si lo hago a nivel de laboratorio, generalmente la modificación de las variables físicas y las modificaciones de las variables termodinámicas por las cantidades que yo utilizo son más fáciles de estudiar. Sin embargo, los estudios que se hacen a nivel de laboratorio generalmente necesitan, en aquellas operaciones unitarias que se pueden dimensionar, se pueden llevar directamente a la misma proporción. Es decir, si yo trabajo en el laboratorio, qué sé yo, con un equipo de secado de una bandeja, y yo necesito, y en esa seco 1 kilo, si yo necesitaría secar 100 kilos, lo único que hago es extrapolar la dimensión del secadero, es decir, hacerlo más grande con las mismas condiciones para poder secar una cantidad mayor. Pero si eso es dimensión, es decir, eso es dimensionar. Pero si yo quisiera escalar, ¿no?, escalar un proceso, para escalar yo tengo que entender que la variable que se genera dentro de un proceso no se puede dimensionar. Es decir, que no solo con yo aumentar la cantidad de producto y la cantidad de volumen y la cantidad de espacio en el equipo, no voy a obtener el mismo resultado. ¿Por qué no se obtienen los mismos resultados? Porque las fluctuaciones o las modificaciones en lo que son las variables físicas termodinámicas son las que intervienen en los procesos de escalamiento. Ya eso lo veremos más al detalle cuando veamos algunos ejemplos de operaciones unitarias. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Creo que por No, el ninguna. momento no, doctor. Sí está claro. Ok. Bien, entonces, como les dije, más adelante veremos más sobre esto de las variables físicas y termodinámicas. La idea ahora es comenzar a trabajar con lo que ya tenemos.
Y uno de los formatos que yo prefiero utilizar es, para el tema de los diagramas de flujo, es la simbología de la norma ISO 9000. En esta simbología que ustedes ven aquí, nosotros vamos a encontrar un esquema sencillo, ¿no?, de cómo debe ser elaborado un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realizan una presentación y encuentran un diagrama de flujo de este tipo, de los dos ejemplos que están aquí, ustedes no pueden definir, ¿no?, cuáles son aquellas etapas o cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, la etapa de trituración y la etapa de prensado. Si no hay una representación gráfica de por qué los tengo que diferenciar, si yo no entendiera de qué se trata el proceso de trituración o de qué se trata el proceso de prensado. Por eso es que los diagramas deben ser universales o deben actuar para la universalización de la información, para que puedan representar realmente, ¿no?, lo que implica cada una de las fases en el diagrama de flujo. Entonces, existen otros formatos, existen otros modelos dados por normativas internacionales. Por ejemplo, existen diagramas de flujo bajo la norma ANSI, y existe también los diagramas de flujo bajo la normativa DIN, que se usa mucho en Colombia. Nosotros acá en el Ecuador no tenemos por reglamentación específica el uso de un formato para los diagramas de flujo. Sin embargo, el diagrama que más, o el formato de diagramas que más se ha utilizado acá es el de la normativa ISO 9000. Entonces, nosotros vamos a encontrar, como les dije, un símbolo que va a representar una opción dentro del desarrollo del proceso. Y así tenemos, por ejemplo, en el primer símbolo, como es el círculo, operaciones, fases de proceso, método, procedimiento. Es decir, esa es un proceso en sí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el cuadrado, vamos a ver inspección y medición. Y la representación es que el hecho de verificar la naturaleza, la calidad o la cantidad del insumo y del producto. Si tenemos las dos mezcladas, es decir, el círculo más el cuadrado, vamos a tener una operación con inspección. Es decir, que hay verificación o supervisión de las fases del proceso, los métodos o procedimientos de sus componentes. Tenemos la simbología que es sobre el transporte, ¿no?, que indica el movimiento de personas, material o equipo. ¿Cuándo se debe utilizar el símbolo del transporte? El símbolo del transporte no representa las líneas de conducción, que en este caso del ejemplo es esa línea negra que nosotros vemos que da continuidad al proceso. Esa no es el transporte. Es decir, entre la materia prima y la revisión hay una pequeña línea negra, no sé si la alcanzan a ver. Entonces, eso no es transporte. Eso es solamente una línea de conducción del proceso. ¿Cuándo se debe usar el transporte? Cuando no existe continuidad entre una máquina y otra. Es decir, que una máquina automáticamente o semiautomática o por acción de la gravedad o por acción del flujo alimente a otra. Cuando no existe esa función, tiene que haber un transporte. Es decir, cuando va un equipo de por medio, por ejemplo, una bomba de impulsión, cuando hay una persona que mueve el producto de un equipo al otro o de una etapa a la otra, tiene que haber una opción de transporte. Doctor, buenos días. No son las líneas de conducción del proceso. Buenos días, dígame. Disculpe que le interrumpa, sino que se me ocurrió. En el tema de los procesos semicontinuos, ahí se utiliza mucho esta simbología. Sí, a ver, ¿qué hace que un proceso sea continuo o semicontinuo? Generalmente, cuando nosotros hablamos de procesos discontinuos, ¿no?, que sería la palabra correcta, estamos hablando de procesos que no hay abastecimiento automático de un equipo a otro. Si alguien lo tiene que hacer. Por ejemplo, una operación de secado en un secador rotatorio, no sé si ustedes han visto, los secadores rotatorios son los que se usan en harina de pescado. Eso es un proceso de secado continuo, porque a medida que el equipo se va alimentando, por un lado, va secando en movimiento y sale por el otro lado del equipo completamente seco o con el nivel de humedad que uno requiera. Pero si yo veo un secador de tipo anaquel, de bandejas, eso es un proceso discontinuo, ¿no? Entonces, que sea continuo o discontinuo, ¿no?, lo define realmente es el equipo.
El equipo es el que te dice si el proceso es continuo o es discontinuo. Y asociado al equipo está la operación unitaria, porque hay operaciones unitarias continuas y discontinuas. Entonces, si yo utilizo el factor del transporte, es que obviamente el proceso es discontinuo. Es decir, que yo para pasar de una máquina a otra, hay un transporte, alguien mueve el producto, o lo hace otro equipo, ¿no? Porque si hay una bomba de impulsión, es un equipo más que se suma al diagrama, es un equipo más que se suma al proceso, es un equipo más que tiene pérdidas de carga, es un equipo más que puede cavitar, es un equipo más que tiene un flujo, es decir, que tiene una dinámica, ¿no? Que inclusive puede tener una temperatura. Y uno tiene que saber las condiciones en las que se mueve el producto y el tiempo que puede demorarse el producto en llegar de un equipo a otro, ¿no? Cuando son fluidos newtonianos, es decir, productos que se mueven por efecto de la gravedad, no hay ese inconveniente. Pero cuando son fluidos no newtonianos, es decir, que no obedecen a la viscosidad o al movimiento de la gravedad, obviamente hay un transporte por medio que tiene que ser inferido por un equipo. Es decir, no se puede hacer por efecto de la gravedad, sino que tiene que hacerlo obligatoriamente un equipo. Y ahí se ocupa la simbología del transporte. Cuando lo mueve una persona, también se ocupa la simbología del transporte. Por eso dice en que el símbolo de la flecha, en este caso, la transportación, indica movimientos de personas, materiales o equipos, ¿no? Porque ustedes saben que hay ciertos equipos que tienen un movimiento mecánico que hace el transporte, es decir, las bandas transportadoras, pues no. Las bandas transportadoras es el equipo el que genera un movimiento, es decir, no es el material el que se mueve, sino es el equipo el que se mueve. Y así hay elevadores de canguilones, hay, bueno, infinidad de transportadores de ese tipo. Entonces, esa es más o menos la idea. No sé si quedó clara la explicación. Sí, doctor, gracias. Bien. Siguiendo con la simbología, ustedes van a ver lo que es este símbolo que es como una D, que representa la demora, que indica el retraso en el desarrollo del proceso o método o procedimiento. ¿A qué yo considero demora? Considero demora aquello que me impide iniciar el producto con la carga o la descarga del proceso anterior. ¿Por qué? Porque un proceso de demora implica lo que dijimos, consumo de energía, consumo de recursos, consumo de personal. ¿Cuál puede ser una operación de demora? Por ejemplo, las fermentaciones, ¿no? Los procesos de sedimentación, los procesos de precipitación, decantación. Es decir, son procesos en los que por acción de un producto o de la naturaleza de la materia prima, existe una pérdida de tiempo, existe una pérdida de carga dentro del proceso. Entonces, el ejemplo de demora es la fermentación, el ejemplo más claro. Otro ejemplo de demora puede ser en el caso de la elaboración del queso, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el cuajo, es decir, esperar que el queso cuaje, ese es una opción, un proceso de demora, porque tenemos que esperar que por la naturaleza del producto, por los procesos asociados a la transformación del producto, hay que esperar un tiempo determinado y no lo podemos aumentar, no podemos acelerar este proceso porque obviamente una vez que se pone el inóculo del cuajo en el queso, hay que esperar los 60 minutos que dice el empaque para esperar que se termine de precipitar las proteínas y la grasa de la leche. Si no hay ese proceso de demora, todo el producto no se logra desarrollar. No lo podemos acelerar y siempre es obligatorio este proceso. Entonces, la demora que implica que generalmente pueden haber procesos en paralelo. Es decir, yo podría derivar otra línea a un solo producto, derivar dos líneas a un producto que se está elaborando. Y en la industria láctea es muy común, ¿no? La leche que va para el queso, la leche que va para pasteurización. Mientras que nosotros vemos que la leche que va a pasteurización sigue un flujo dinámico porque después de que es homogenizada, después que es filtrada, después que es estandarizada y se retiran la grasa, por acción de las bombas va directamente al pasteurizador, es un pasteurizador
contracorriente y automáticamente entra el producto a una temperatura, existe el intercambio del calor y sale el producto a otra temperatura. Ya está elaborado el producto, pero esa es la leche que va al sistema de pasteurización. Pero la que va a la elaboración de queso se queda en una demora, en un tiempo determinado, porque tiene que esperar la coagulación de las proteínas de la leche. Esa coagulación es una opción de demora. Casi siempre, cuando hay opciones de demora dentro de una línea de un producto, pueden haber procesos paralelos, porque de esa manera tú logras dinamizar y ser eficiente en el uso del personal y del tiempo de trabajo, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir. Siguiendo con el símbolo de lo que es la decisión, ese como rombo que está ahí, ¿no? Busca representar el hecho de efectuar una selección o de decir una alternativa específica de acción. Por ejemplo, generalmente la decisión se utiliza cuando después de un control de producto o de una operación combinada, nosotros vamos a ver que existen un nivel, digámoslo así, existe un índice de calidad que hay que cumplir. Por ejemplo, yo hablo de un proceso de, se me ocurre, un proceso de filtrado o un proceso no sé, o de un proceso donde yo hago una selección. Cuando yo tomo la decisión de que el producto deba continuar o no dentro de la línea del proceso. Si el producto no cumple la especificación que me dé el equipo por algún motivo, por falla en el equipo, por la naturaleza del producto, yo tomo la decisión qué cantidad de producto debe pasar y continuar con el proceso y qué cantidad de producto debe regresar a reproceso. En el ejemplo que tienen aquí al lado, ustedes pueden ver que después del control de calidad está la decisión y existen dos puntos. Si continúa, o perdón, si va a reproceso o no necesita el reproceso y sigue dentro de las otras etapas. Generalmente la decisión se la puede utilizar tanto como para materias primas que están dentro del flujo como para productos de desecho. En el ejemplo anterior que nosotros hemos visto, en el tema de la pulpa, nosotros como ingenieros sabemos que la pulpa puede tener de pronto una utilidad dentro de los procesos de conservación de frutas y este tipo de productos. Entonces yo, por ejemplo, aquí, después de la línea de la pulpa, podría poner una línea de decisión para saber si esa pulpa va al desecho, si va a ser eliminada, o podría reutilizarse dentro de otro producto. Y de eso se trata, así que la decisión puede estar tanto en líneas directas de producción como en líneas paralelas de producción o en líneas de desecho. Y casi siempre todos los productos de desecho deben ser revisados con una decisión, porque pueden tener una utilidad como subproducto. Y al final tenemos los dos triángulos invertidos, que uno es la entrada de bienes, productos o materiales, que se lo utiliza en la parte de arriba del diagrama como lo que es la materia prima, y el triángulo invertido, que sería lo que es el almacenamiento, ¿no? O el resguardo de productos. Pero este almacenamiento y este abastecimiento, estamos hablando de abastecimientos iniciales o de almacenamientos finales. Solamente se los utiliza con esa característica, ¿no? O para ese tipo de productos. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros trabajar? Aunque esto parezca tan simple de entender y tan simple de aplicar, habla muy bien de ustedes como ingenieros utilizar una simbología acorde a una norma, independientemente de la que escojan para hacer su trabajo en un futuro. Siempre habla muy bien de ustedes que cuando presenten un diagrama lo hagan acorde a una normativa, ¿no? Eso les da una representación de que hay una verdadera revisión de los procesos, de que se han tomado el tiempo para interactuar con la dinámica del producto y que lo entienden y que lo dan a entender de una manera universal. Entonces, eso es lo que busca este tipo de simbología. Les voy a presentar ahora un ejemplo
A ver si lo puedo compartir. Bien, hasta aquí una pregunta. Tenía una preguntita. Dígame. En lo que es operaciones y demora, más o menos, ¿cuánto es el tiempo que se considera para poner la simbología de mora? Porque en lo que es la elaboración del queso, cuando adicionan el cuajo, pero no sé, visto que en algunas tesis no se ubica el símbolo de mora, sino como una operación más. No sé si es por el tiempo, porque es muy poco, de 30 a 40 minutos, o debe ser un tiempo más largo para ubicar el símbolo de demora. Ya, a ver, cuando nos definimos a demora, nos definimos que el proceso se ha detenido y no tiene un flujo dinámico, es decir, no ingresa el producto y automáticamente sale por el otro lado del proceso. Ya, si el producto no cumple o el flujo no cumple esa función, es decir, yo agrego la leche en un recipiente, automáticamente el recipiente, si es una operación continua, el proceso debe hacerse de manera inmediata, es decir, de manera que se comienza a alimentar el equipo, por el otro lado debe comenzar a vaciarse el equipo. Eso es una operación continua. ¿Cuándo es discontinua? ¿Cuándo aplica la demora? Cuando tú alimentas al equipo e inmediatamente ya no hay un flujo continuo, sino que se ha detenido. ¿Por qué se detiene? Porque hay una demora en el proceso que es obligatoria. El tiempo lo define el proceso. Si digamos que te lleva a que el operario tenga que dejar la máquina, ¿no? Durante ese tiempo, obviamente es una opción de demora. Si te lleva a que tú tengas que dejarlo una hora, ya es una opción de demora. ¿Sí? Porque no hay una alimentación de flujo continuo. Y que la cantidad que estás moviendo de producto te limita. Es decir, tú metes 100 litros y dentro del lapso de una hora no tienes ni un solo litro obtenido del producto, quiere decir que ya tienes ahí una opción de demora. ¿Por qué? Porque hace que el operario no se pueda quedar ahí, sino que tenga que buscar otra alternativa de utilidad en el tiempo que está esperando eso. Si realmente lo que se demora, lo que se denomina demora, es la no alimentación continua del siguiente equipo, es decir, el no abastecimiento continuo del siguiente equipo. Entonces ya lo definiría el proceso, lo definiría también el nivel de control que tenga sobre el proceso. Es decir, tú tienes una operación combinada, por ejemplo, la selección de un producto, de una fruta. Pero la selección, hay productos que se retienen porque necesitan una inspección, pero hay productos que siguen la línea continua. Entonces, la selección no es una opción de demora, porque aunque hay productos que se retienen por el tema de la inspección, la línea se sigue abasteciendo, es decir, sigue continuando con el producto. Si tú necesitas hacer un control específico del producto, pero solo tomas una muestra o solo tomas un porcentaje y lo otro continúa, eso no es una opción de demora. Si tú haces, como seguir con el ejemplo de la leche, cuando tú le retiras la grasa a la leche, casi siempre se lo hace por equipos de centrífuga. Entonces, eso no es una opción de demora, porque automáticamente, como el equipo se está llenando, comienza a ver vaciado del equipo. Es decir, comienza a ver la alimentación del siguiente. Porque aunque al principio pueda demorar un poco a que la centrífuga comience a establecer la división o la separación de las fases, ese tiempo no es mayor a una hora. Es decir, es algo que se hace inmediato porque lo que necesitas es que el equipo se cargue, funcione y se comience a descargar inmediatamente. Entonces, más o menos es así. Igual siempre lleva un análisis y una discusión el tema de la demora. Siempre vas a encontrar criterios, digamos así, criterios diferentes para poderlo definir. Pero también depende de la cantidad de recursos que tú utilices para que la persona espere a que se cumpla ese proceso. ¿No? Entonces, esa es más o menos la idea. No sé si quedó claro. Sí, Doctor, Dígame. en el mismo sentido, ¿cuál sería o por qué razón yo debo de escoger el tema del modelo ISO, o sea, y no la ANSI? Yo he utilizado en algunos casos
esta norma ANSI para hacer estos Los diagramas. diagramas. Sí, no, realmente si tú ves la diferencia entre la ISO y la ANSI lo que busca es más relacionada con el tema de la calidad sobre el aseguramiento. Generalmente los modelos que yo he visto de ANSI, lo que ya buscan es interponer o definir más claramente cuáles serían los puntos de control. Entonces, cuando tú has visto modelos ANSI, casi siempre los ves asociados a sistemas de aseguramiento de la calidad. Y porque el modelo ANSI lo que te pide es que tú puedas establecer el inicio de las documentaciones que se podrían generar a lo largo del proceso. Digamos que yo cojo en la selección del producto, creo que la simbología ANSI tiene una nomenclatura que te permite establecer cuando se comienzan a generar documentos de guía para darle continuidad al proceso. Depende mucho de cuál sería el sistema de aseguramiento de calidad que están trabajando en la empresa, ¿no? Y aunque son ambiguos, es decir, tú puedes utilizar el diagrama nomenclatura ISO para un sistema de aseguramiento de calidad, o puedes utilizar el ANSI. Yo siempre vi el formato ANSI más como el inicio de la documentación, no como el inicio del proceso. Es decir, trabajo más con el tipo de nomenclatura ISO porque es el que se centra más en lo que es producción, ¿ya? Y no tanto el tema del aseguramiento de la calidad. Aunque las dos cosas van, como dicen algunos expertos, van de la mano, pero en este caso específico me gusta más centrarme en lo que es el proceso porque es a lo que yo me dedico, pues, ¿no? A la evaluación de los procesos. No sé si quedó claro o tengas alguna otra duda. Sí, doctor, gracias. Bien, entonces yo les voy a mostrar un ejemplo sencillo que tengo aquí. No sé si se logra ver. Entonces, este es un ejemplo de ron base y ron añejo, dice. Bueno. Generalmente nosotros tenemos que establecer un orden lógico, ¿no?, a los procesos en el sentido de establecer cuáles son las primeras etapas que se dan o si hay repetición de simbología dentro del proceso. Por ejemplo, si yo tengo dos etapas, como ven aquí en el ejemplo, uno que dice agua desmineralizada, ambos dicen agua desmineralizada, pero uno tiene el 1 y el otro el 2, significa que son dos etapas diferentes que se han logrado desarrollar dentro de un mismo proceso con la misma simbología. Entonces nosotros, al darle una codificación con números, podemos saber a qué etapa o a qué parte del proceso representa, ¿no? Asimismo, para las recepciones, para las inspecciones, para cada una de las etapas, podría darse una simbología específica en las que en las que establecemos cuáles son las características de cada uno de los símbolos que utilizamos en el proceso. Los diagramas de flujo no deberían representarse mudos, como yo le digo, es decir, no deberían solo presentarse en la simbología, en el diagrama y la simbología. Los diagramas de flujo deberían ir acompañados de una explicación, es decir, de una descripción del diagrama de flujo, en donde yo detalle paso a paso cada una de las etapas que van ocurriendo dentro del diagrama, ¿no? Por eso es que cuando uno hace un flujograma, un diagrama de flujo, nosotros debemos siempre acompañar este diagrama de una explicación, porque como bien la simbología puede ser universal, nosotros podríamos tener la obligación de describir cuáles son las condiciones y las características en las que se desenvuelve cada una de las partes del proceso. Por ejemplo, características del agua desmineralizada al momento de realizar esta inspección. Se me ocurre, el agua desmineralizada debe tener unos TDS inferiores a 100, a 1000, ¿no? Y entender cuál es el sentido de que se incorpore un insumo a este producto. Generalmente, ¿no?,
los abastecimientos para los diagramas de flujo deben hacerse siguiendo la secuencia lógica del proceso. Es decir, si mi almacenamiento es el 1, mi inspección, yo debo continuar hacia la derecha con los procesos en paralelo que pueda tener o con la continuación del diagrama, ¿no? Porque si lo hacemos en una sola hilera larga, vamos a tener siempre un diagrama muy difícil de representar o de imprimir o de poder explicar. Entonces podríamos hacer diagramas de continuación. ¿Cuál es mi idea? Que a partir de los ejemplos que ustedes tienen, puedan desarrollar un diagrama de flujo acorde a esta normativa. ¿Por qué trabajamos con la ISO? Porque para mí es la que se centra más en el proceso. O sea, es la que es más específica en el proceso. Y no quisiera meter o meterme ahorita en áreas de control de calidad para las otras, para el uso de otros tipos de diagramas. Entonces preferiría que trabajáramos con esto. ¿Cuál es la idea después de poder tener el diagrama de flujo? Poder tener una explicación, perdón, poder tener una simbología, poder tener el diagrama y poder tener una descripción escrita del diagrama de flujo. Entonces, esa es la idea del trabajo que van a realizar ahora. Yo considero que podrían realizar este trabajo, este diagrama, si les doy un tiempo determinado en el transcurso de esta clase y poder revisar cualquier modificación que se haya hecho. Alguien puede tener ya los diagramas dentro de la simbología ISO. Esto no es ninguna novedad, es algo que se utiliza durante mucho tiempo. Y podríamos revisarlo si ya lo tienen. Y los que no lo tengan, sí me gustaría que acoplen los diagramas a la nomenclatura ISO y lo revisamos en el transcurso de la clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y si nos comparte el documento donde está la nomenclatura para tener un poco más de detalle? Sí, Claro, sí más que pregunta es eso, doctor, facilítenos esa información. sí les El puedo ejemplo compartir. y la diapositiva. Déjenme. Quiero ver si se puede compartir por aquí. O se los envío al correo. Al WhatsApp Al más WhatsApp. fácil. Al Por el WhatsApp, WhatsApp, ingeniero, estaría más fácil. como archivo al WhatsApp. Déjenme revisar. A ver, que tendría que entonces que buscarlo en el teléfono para poder ser. Desde la misma Doctor, computadora, pero doctor, viendo WhatsApp web. abra WhatsApp web y de ahí los puede cargar nomás directamente, de donde les tiene almacenada en la computadora. Déjenme. O envíemelos a mi correo y yo se los comparto en el WhatsApp a los compañeros. Ya, déjenme un momento revisar. El problema es que esta información ya está cargada en el aula. Y como se cargó. Se
lo tengo a la mano aquí en el teléfono. Bien, les compartí ahora un documento, un grupo de WhatsApp. Es una guía de elaboración de diferentes diagramas. Ahí van a ver los tres modelos o los tres formatos que más se utilizan. Ahí está el ANSI, está el DIN y está el ISO. A ver otra información que les pueda servir. Doctor, en ese documento que nos envió está lo que nos proyectó hace unos minutos. Bueno, en la diapositiva obviamente está el resumen. En el documento está el extenso. Es que la diapositiva es más grande y no pasa por el WhatsApp. Entonces no la puedo enviar por ahí. Pero igual está, ya les digo en qué página está inclusive, porque los reviso. Sí, ahí sí está. La página 14 creo. En la 11. Y a partir de la 11 comienza. Sí. Y ahí están los tres tipos. El ASME, está el ANSI, está el ISO y está el DIN. Entonces, obviamente, básense en lo que es el ISO, pues, ¿no? Que es con el que me interesa que trabaje. Ahí está el ejemplo más abajo, en la página 20 está el ejemplo que yo les presenté, para que tengan una idea de cómo es. Voy a buscarles un ejemplo. Un ejemplo que valga la pena, valga la redundancia de lo que son los diagramas. A ver, aquí tengo un ejemplo. Déjame ver si lo puedo descargar.
Doctor, Dígame. Háganos un favor, de ser posible, aunque sea en foto, el ejemplo que usted presentó, donde cada paso había una descripción para en base a eso poderme basar y poder hacer el ejemplo. Ya Usted les, lo presentó. ya les envío. Ok. Buscando justamente un ejemplo más que esté mejor explicado. Ya lo tengo aquí en el correo.